y se fue la luz. Ayer se fue la luz y nosotras, como la mayoría, nos fuimos a la calle. Visitamos centros de salud, puertas de colegios, supermercados. Acompañamos a quienes les quedaban unas cuantas horas para llegar a casa. Y jugamos y brindamos en parque y terraza. Todo el equipo. Irene Valiente, ¿tú qué viste? En mi barrio, las vecinas ocuparon las calles y los bares, vecinas como Laura. O sea, aquí nadie se conocía, salvo en el momento del apagón, es de pedir información de tal. Y en barrios gentrificados el apagón ha ayudado mucho. Que estamos tirando mucha tecnología y se nos olvida la parte comunitaria que existe. Que es clave para que tú te sientas en casa, para que conozcas... Y por cierto, me contaba que una señora había dicho que esto era culpa de los comunistas. Malditos comunistas. Decía que estaba sentada con desconocidos. Sí, la principal culpable era Lucía, que había aterrizado a las 11:30 desde Argentina y consiguió encontrarse con su amiga, pero por los pelos. Ella llegaba a la 1 a mi puerta y yo no tenía señal. Bajé y me puse acá a esperarla y ahí los conocí mientras la esperaba. Y de repente vi que llegó a la puerta y todos, ¡Lucía! Porque ella se llama Lucía y festejamos que había... Y en medio de ese festejo fue como se acabaron juntando 5 personas que no se conocían entre sí a hablar de la vida entre cervezas. Porque se fue la luz y también la sensación del paso del tiempo. Como me dijo una profesora de la universidad pública que estaba ese día en huelga y había pasado la mañana entre piquetes y asambleas. Y luego, pues bueno, me he venido un poco a ver qué pasaba con las peques, que nos las sacaban del cole y tal. Y la verdad es que tengo que decir que yo he llegado como que venía del fin del mundo y me he encontrado aquí a mis colegas, papis y mamis que estaban... De hecho, yo también me encontré con profes que iban a la manifestación por la educación pública en Madrid, convocada en Atocha a las 6 de la tarde y a las que muchas acudieron a ver si se mantenía. Y bueno, luego nos han contado que se pospone, pero que sigamos muy pendientes de esa lucha. Ahí estaremos. Y en el cole también había huelga, así que no tenían clase, pero sí pilló a muchos niños allí. Bien, han tenido comedor a oscuras, es lo único, pero ha sido una aventura para ellos, vamos, que tenían cocina con gas, entonces ellos de verdad muy bien. Y no parecían preocupados por no usar las tablets, de hecho tenían parque de sobra y me enseñaron algún juego nuevo con nada más que una cuerda. Si Elia los lleva para acá, gana Elia, y si nosotros la llevamos para acá, ganamos nosotras. Es el tira y afloja. Yo lo vi en la plaza en la que vivo. Las niñas y los perros eran ayer los más felices sin duda. Sí, porque a veces hasta tenían bandas sonoras. Volvió la música y volvió la radio, sobre todo las colas para hacerse con una. Ha llegado todo nuevo. Si quién quiere radio solo... Yo tuve suerte y pude hacerme con un transistor en una tienda, pero Paz Galeana no tanta. Ella lo intentó en la ferretería de la calle Fuencarral que visitó de camino a su casa. Bueno, radios yo porque tenía como 8 o 10, pero si hubiese tenido 500 o 1000 las hubiese vendido todas. ¿Y qué le siguen pidiendo ahora? Ahora todavía linternas, radios, lo que más. Pilas. Y pilas. Lo que pasa es que ya todo está agotado. Claro. También muchos... hornos de estos portátiles de gas. Entonces tú también viste muchas colas para comprar radios y pilas. Y además también turistas intentando sacar sus cosas de las consignas, los lockers famosos, que están conectados a la red y por eso no los podían abrir. También estaban intentando cambiar divisas de ¿Y dónde su país. más viste colas? En los supermercados. Esto fue una odisea. La gente estaba comprando a lo loco. Pusieron, de hecho, en un supermercado en concreto, en Mercadona, a un guardia para controlar a la gente. Yo pregunté allí a 2 chicas qué estaba pasando. Estamos un poco en shock, un poco con miedo de lo que venimos de haber sufrido una pandemia hace poco, entonces es como que no entendemos nada y no tenemos qué comer y venimos a comprar para tener porque no sabemos qué está pasando. Y además entraste en una gran superficie, en un gran centro comercial. Sí, entré para ver si estaban robando y me encontré con todo cerrado menos la parte de comidas que tenía un grupo de electrógeno propio. Se podía pagar con tarjeta y allí tenían comida. Tenían comida fría, no quedaba otra. Exacto. Y pensando en frío, ¿a que no habríais pensado qué harían las heladerías? Pues yo sí. En el almacén tenemos allá como 4 cámaras, sí, y todos esos están repletos de helados. ¿Y sabes que han dicho que esto va para 10 horas aproximadamente? ¡Guau! Yo creo que los helados no van a aguantar. No van a aguantar, ¿verdad? No. Supermercados, tiendas, ferreterías, en todos estos lugares vimos a gente acumulada, pero las peores colas se formaron en las paradas de autobús. 3 horas desde Atocha hasta aquí. Andrea Olea. Sí, ayer vimos filas infinitas de personas que sufrieron el apagón mientras viajaban en el transporte público. Aunque lo peor te lo encontraste, lo escuchábamos en Atocha. 2 horas después de que se fuera la luz, aún había mucha gente que se había quedado allí perdida, sin saber qué hacer. Gente como Carmen, que me contaba que algunos pasajeros entraron en pánico pensando que se trataba de un atentado, o Marco, un turista de Texas que visitaba Madrid con su mujer, que iban a coger el tren de Barcelona y
Se apagó la luz y estábamos ahí nomás esperando y luego los oficiales nos mandaron para afuera. Ya que estábamos afuera, cerraron las puertas y nos mandaron para acá. Y se quedaron tirados... Perdón, lo siento, venga, una vez más y la última. Y se quedaron. Se apagó la luz y estábamos ahí nomás esperando y luego los oficiales nos mandaron para afuera. Ya que estábamos afuera, cerraron las puertas y nos mandaron para acá. Y se quedaron tirados sin hotel o dinero efectivo para pagarse uno. En fin, muy poca información oficial, aunque las trabajadoras de Renfe trataban de informar y tranquilizar como podían. No hay electricidad en toda España, salvo en algunos puntos que tendrán generadores, o no sé cómo lo están haciendo. Como no podía ser de otra manera, los pasajeros se movían entre las preguntas, el agobio y la resignación, y mucha gente debía afrontar la aventura de volver a casa. Sí, como mi amiga Kiara, que estaba justo de vuelta al trabajo después de una baja por un esguince en la pierna, en el pie, y se tuvo que volver a casa desde Santiago Bernabéu. Me tocó volver caminando a mi casa, que vivo en Pan Bendito. 3 horas he tardado en llegar a casita. Así vimos a muchas personas. Yo conocí a una mujer que quería llegar a su casa en el barrio de Oporto, pero... Voy con ellos, sí, voy con ellos porque no conozco. O sea, ¿quieres llegar a tu casa? A mi casa, sí, a Oporto. ¿Y no sabes llegar? No, voy aquí con unos compañeros que ellos sí conocen. Claro, porque normalmente nunca he hecho el trayecto. Nunca ha pasado esto, no, nunca. De camino a la mía también vi a una mujer que pedía ayuda a la policía. ¿Qué está pasando? Sí, a ver, bueno, un trabajador que se ha quedado encerrado en el ascensor desde las 12:30. ¿Lleva ahí desde las 12:30? Sí, vamos desde que ha sido el apagón. Y sé honesta, a mí me da que también te pasaste por el mítico bar de la esquina de tu casa a tomarte una cañita. ¿Y quién no? Tenía que ver cómo estaba Fran, el dueño. Al final se ha extendido, al final el vecino ya se preocupan todos, bajan al bar a tomar cerveza, que es increíble, ¿sabes? Me sorprende, pero bueno, bien. Luego empiezan a hablar de temarios como eso, golpearme, o que si la guerra es de Putin, o si se meten en conflictos de intereses, estilo los chinos nos están atacando. Esto es de Todas las variables estaban abiertas, pero bueno, no fui la única que pasó por el bar, en los bares caímos todos, también Dani Sousa. Que no venga la luz no nos vamos. Porque estáis aquí mejor que en casa, ¿no? Yo sí, porque yo vivo en un bajo y ahí no veo la luz. Nada, os falta mezcla para la ginebra, creo, ¿no? No, porque hay Coca-Cola aquí. No, que tengo que seguir trabajando, pero... Yo también, pero pues... A la vuelta me paro aquí y seguí trabajando, y no solo me crucé con estas señoras tan majas, sino que también había unos chavales jugando al fútbol allí en un descampado de Vallecas improvisado, y bueno, y gente menos maja, pero más iluminada. Solamente Dios hace al hombre feliz. La felicidad no te la da el internet, aunque te puede entretener, porque ves ahí tu TikTok. La humanidad pone su confianza en el hombre, que el hombre siempre falla. A ver, era su día. Es que también el apagón había llegado a algunas cabezas. Era su día, desde luego, y como decíais, pues a los supermercados. Por eso, mientras algunos solo daban agua o directamente cerraron sus puertas, la gente se tiró al comercio de barrio. ¿Qué has comprado? He comprado tomates y he comprado pimientos de piquillo. ¿Tú sueles venir a comprar aquí a las fruterías del barrio o normalmente haces la compra en el súper? En el supermercado. O sea, que estén todas las grandes cadenas de supermercados hoy cerradas ha ayudado a que vengas. Sí, ayuda, exactamente. Volvimos al barrio, a la calle, a los amigos y, lo decíamos, a la radio a pilas, al transistor. Todos nos intentamos hacer con uno, más o menos, y bueno, esa escena nos regaló imágenes inolvidables para los que nos gusta la radio. Justo aquí enfrente de la redacción de Carne Cruda me encontré a un grupo de vecinos que escuchaba atentamente sentados en la escalera de la iglesia que tenemos aquí delante. En 1989 hubo un terremoto en mi ciudad de San Francisco, California. Y un vecino sacó un radio para el vecindario. ¿Pero usted vive por aquí cerca? Sí, al lado. Estábamos todos ahí escuchando lo que estaba pasando y tomando cervezas. Ha hecho falta un apagón para que todo el equipo de Carne Cruda se haga con un transistor, a pesar de que trabajan en la radio. Así es, amigos, amigas. Yo os podía haber dejado una de las 5 que tengo en mi casa. Sí, pero tu casa está lejísima. Sí, y efectivamente. Tuve que cruzarme Madrid entero desde Televisión Española, donde estaba haciendo un programa cuando sucedió el apagón, con un conductor que resultó ser venezolano y haber vivido muchos apagones incluso de 3 días, lo que hizo que aquel viaje fuera muy emocionante y que pudiéramos además sortear todas las dificultades, porque él tenía mucha experiencia en apagones. Y sin duda, el momento más emocionante lo vivimos cuando volvió la luz. Hola, ¿qué tal?
Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Hola, soy Laura y os mando este audio desde Barcelona. Respondo al llamamiento de cómo fue nuestro día de ayer. Hoy que veo tantas imágenes tan bonitas de tanta gente escuchando la radio en las calles, pues yo ayer a las 5:30 tenía previsto iniciar un curso de radio comunitaria en Barcelona. Fui caminando hasta allí porque el metro no funcionaba y cuando llegué al lugar donde tenía que hacer el curso pues me dijeron que se había suspendido y de camino a casa me llamó mi jefa para pedirme que cubriera a un compañero durante el tiempo que tardara en llegar al centro de protección de menores donde trabajo como educadora, así que fui allí para cubrir a este compañero y después del turno, que fue al final de una hora, me fui para casa y me lo pasé leyendo. Pensaba, un día normal habría sido pues cenar y verme una serie, pero ayer lo pasé leyendo, así que disfrutando de la lectura y también deseando que pudiera volver la luz, porque echaba de menos volver a mis costumbres. Pero bueno, me dio mucho que pensar también. Venga, un abrazo. Un abrazo. Volviendo a la lectura, volviendo también a la calma. En fin, hoy vamos a escuchar muchas de vuestras experiencias en el apagón de ayer. Aún no sabemos el por qué, aunque vamos a intentar contestar al cómo. Hemos visto cómo se vivió en la calle. Vamos a ver ahora cómo ocurrió. A las 12:33 hora peninsular de este lunes vivimos el gran apagón, el mayor registrado en la península ibérica. En España y Portugal, también en el sur de Francia, se produjo un cero eléctrico, un corte total de la energía que no afectó a Canarias ni Baleares porque tienen un sistema autónomo. Por motivos aún desconocidos, se perdieron 15 gigavatios de energía durante unos 5 segundos, un 60% de la demanda en ese momento. Los semáforos se apagaron. Los trenes dejaron de circular. Miles de personas se quedaron atrapadas en transporte o ascensores. Solo los aeropuertos, los puertos, los hospitales y algunas infraestructuras críticas y esenciales tenían energía gracias a los generadores y los grupos electrógenos. Poco después comenzaron las especulaciones, que si un incendio en el sur de Francia, que si un ciberataque. No se sabían las causas del apagón masivo. En torno a las 3 de la tarde, Red Eléctrica Española aseguró que se tardarían entre 6 y 10 horas en reiniciar el sistema eléctrico nacional. A esa misma hora, en la Moncloa, el gobierno convocaba al Consejo de Seguridad Nacional. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, salió antes de los informativos a quejarse de que no creo que sea razonable que en un país como el nuestro, 3 horas y media después de un apagón, no tengamos una información detallada de qué es lo que ha ocurrido, cuándo vamos a volver a tener luz y qué va a pasar. A las 5 de la tarde, Eduardo Prieto, director de servicios para la operación de Red Eléctrica, explicaba en un comunicado lo que sabían hasta esa hora. Nosotros no tenemos constancia en este momento sobre las causas del incidente, sí de lo que ha sucedido en términos de variables del sistema eléctrico, que es lo que he comentado, y no podemos entrar a especular en este momento sobre las causas o el origen del mismo. No fue hasta las 6 de la tarde cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, salió a comparecer en Moncloa. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular. Ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis. Ni Red Eléctrica Española ni el gobierno se atrevían a la media tarde de ayer a dar una causa concreta del apagón. Fue también a las 6 de la tarde cuando se empezó a recuperar la luz en algunos puntos del país. Por el momento ya se ha restablecido el suministro en varios territorios del norte y del sur de la península, gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos. Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia solicitaron al gobierno que asumiera la gestión del apagón. Mientras, poco a poco, empezaba a volver la luz. Primero por los extremos de la península y después hacia el centro. Vuelve a comparecer Pedro Sánchez, eran ya las 11 de la noche y ahí empezamos a conocer algo más de información. Lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Y la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿cuánto se tardará exactamente en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos aún con certeza. Nunca había ocurrido una caída a cero
como se dice técnicamente, del sistema, y lo que se está haciendo es ahora mismo ejecutar la recuperación de forma progresiva y prudente para evitar cualquier Lo tipo que de... ya queda para la historia es un apagón en España que va a entrar en el top 15 de los mayores apagones de la historia del mundo. Un gran apagón por el que en este programa preguntamos al experto en energía y colapso Antonio Turiel en el año 2021. Antonio, ¿se puede producir un gran apagón? Se puede producir una avería catastrófica, porque es del fondo lo que se habla, en el centro de Europa. Esto es perfectamente posible porque ellos han hecho muy mala planificación de la instalación de muchos sistemas renovables que tendría que haber ido acompañada de muchos sistemas de estabilización de la corriente alterna, ¿no? Entonces ellos han avanzado demasiado rápido en la integración de sus redes eléctricas. Ahora básicamente todo el centro de Europa es como si fuera un gran país, como si fuera un único país desde el punto de vista eléctrico. Y el problema es que no tienen el mismo tipo de sistema de generación para el que fue pensada la red eléctrica, que es de pocas centrales de mucha potencia, pues lo que tiene son muchas centrales de mucha menos potencia, que si aerogeneradores, que si huertos solares y demás, y que además tiene unas características técnicas que hacen compleja la sincronización perfecta de las fuentes. Ahora Antonio Turiel puede decir, os lo dije. Él es físico y experto en energía del CSIC. Antonio, crudos días. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué vaticinabas un apagón como este? Bueno, en realidad, la entrevista, estoy un poco afónico, primero de todo. En la entrevista que habéis sacado, ahí lo que se comentaba era la alarma por un posible gran apagón, que esto se discutía en el año 21, y esto en realidad se origina por un gran incidente que sucedió el 8 de enero del año 2021, en el que estuvo a punto de producirse un apagón en Europa, en toda Europa. Y ahí pues se vio que hay un problema con el mantenimiento de la estabilidad en frecuencia de la red, y eso es debido a la integración masiva de sistemas renovables sin sistemas de estabilización que evitarían este tipo de problemas. Entonces, esto es algo que se lleva sabiendo desde entonces, que ha motivado un endurecimiento de la regulación para los nuevos sistemas renovables que se están incorporando a la red, tanto en Europa como en España, porque Red Eléctrica Española ha estado utilizando ahora los mismos criterios que se han impuesto en Europa. El problema es con todo lo que se ha instalado anteriormente y fundamentalmente que las grandes compañías no quieren invertir en poner los sistemas de estabilización que serían necesarios para evitar que se produzcan estos fallos, estas desincronías y estos riesgos de caída de la red, porque cuesta mucho dinero. Entonces no les interesa y no lo han hecho. ¿Y eso podría tener algo que ver con lo que ha sucedido? Yo no tengo ninguna duda de que es la causa principal. Es decir, ha habido algún problema, pero en una red eléctrica enorme y compleja como la española, de vez en cuando hay fluctuaciones, hay problemas de todo tipo. Y el problema que ha habido es que la mayoría de la electricidad que se estaba generando utilizando fotovoltaica, que no es flexible, que no se adapta a estos cambios, con muy poco respaldo de centrales de gas de ciclo combinado o hidroeléctrica que hubieran podido compensar el problema. Entonces aquí ha habido dos imprudencias temerarias, una de planificación, de haber instalado tantos sistemas renovables de grandes parques sin los preceptivos sistemas de estabilización, y dos, que no hubiera centrales centrales de gas de ciclo combinado que estuvieran listas para entrar en acción de respaldo, que estuvieran al ralentí, quemando gas, pero menos, para estar preparadas para dar una respuesta, porque pues no querían perder dinero, porque consumen gas y aunque esto Red Eléctrica se lo compensa, pues ahí no quisieron y las tenían paradas. Entonces, esto crea un problema porque delante de una fluctuación más importante no hay capacidad de respuesta y el sistema se cae en cascada. O sea, yo no tengo ninguna duda que la causa principal, la causa última es esta, es decir, la poca adecuación, la poca flexibilidad de la red para adaptarse en ese momento a cualquier problema que se pudiera producir. Red Eléctrica acaba de informar de que en su informe preliminar descarta el ciberataque. ¿Por qué puede afirmar esto? ¿En qué se diferenciaría lo ocurrido si hubiera habido un ciberataque? Bueno, a mí me hace gracia porque obviamente no han entrado en los centros de control de Red Eléctrica porque eso es un búnker
y ahí es imposible entrar. Entonces estoy seguro que no les ha hackeado el sistema. Pero tampoco yo descartaría completamente un ciberataque, aunque lo veo muy improbable. Pero yo no lo descartaría porque obviamente si tú entras a miles de inversores, que son los aparatos que regulan el acceso de las plantas fotovoltaicas a la red eléctrica, eso es mucho más fácil de hackear y tendrías que lanzar un ataque enorme, masivo, ya digo, con miles de accesos al mismo tiempo. Podrías generar un efecto parecido a esto. Entonces, yo tampoco lo descartaría de pleno, aunque para mí me parece más verosímil el problema de la falta de estabilidad del sistema, porque además el año pasado ya hubo varios momentos en los que íbamos muy justitos en la producción de electricidad sin sistemas de respaldo y por 5 ocasiones se activó el sistema activo de respuesta de demanda, que es algo que ya está previsto para situaciones donde sea necesario, pero no para que se active tan frecuentemente y de una manera además que dure tanto tiempo, ¿no? El sistema activo de respuesta a demanda consiste básicamente en apagar la industria del país. Es una manera de equilibrar la oferta y la demanda, esencialmente retirando la demanda de la industria a cambio de una compensación económica. O sea, las empresas que están suscritas a este sistema consiguen la electricidad más barata y se les compensa por el momento en el que se corta la luz, ¿no? Esto se activó 5 veces el año pasado y ya era un aviso de que el sistema iba un poco justo, de que esto no se debía hacer. Pero, bueno, si se les permite mantener las centrales de gas de ciclo combinado que tienen que dar respaldo apagadas, pues, bueno, no tienes esto, no tienes sistemas de estabilidad, pues te arriesgas a que un día te pase esto. Y esto también lo has ido explicando tú en libros como El futuro de Europa, porque dices que el modelo de transición no funciona. Bueno, hay problemas más profundos. Este es un problema técnico complicado, pero abordable. O sea, lo que pasó ayer no debería haber pasado. Si se hubiera hecho la inversión adecuada, que no la han querido hacer, esto nunca hubiera sucedido y que pasa además es estúpido, es un problema perfectamente evitable. El problema del modelo de transición renovable es que se basa en una serie de premisas que no se están cumpliendo, ¿no? En particular, que vamos a electrificar todos los modos de utilizar la energía, que eso no es nada sencillo y ni es evidente, requiere muchos materiales, no es tan fácil hacer todos los cambios que se pretenden hacer, hay cosas que ya se sabe que no se puede sustituir, pero es que además el consumo de electricidad está cayendo, es decir, desde el año 2008 hasta ahora, el consumo de electricidad ha caído un 14%, y si tú miras la línea tendencial, ves que a veces sube un poco, como el año pasado, y luego baja, pero la tendencia siempre es decreciente desde el año 2008. También pasa lo mismo en Europa, en realidad, ¿eh? Entonces ahí estás apostando a hacer un cambio que no está pasando, pues porque los coches eléctricos tienen muchas limitaciones, porque el hidrógeno verde no es la panacea, porque es muy complejo y también crea muchos problemas por sí. Y ahora, bueno, un poco con lo que se intenta disimular el que se sigue invirtiendo en unos sistemas que realmente no son útiles, es con el tema de los centros de datos, diciendo va a aumentar mucho el consumo de electricidad, aunque de momento no aumenta, para justificar que se sigue invirtiendo en unos sistemas que realmente ahora mismo son redundantes y no son necesarios, y que además luego están estos otros problemas de estabilidad del sistema. De hecho, ahora mismo los grandes inversores se están retirando de la inversión renovable y ahora mismo, bueno, lo que estamos viendo son ventas masivas de posiciones, de parques que ya estaban concedidos. Yo creo que aquí hay que pensarse todo mejor y sobre todo, teniendo en cuenta que esto es un bien, un servicio público, quizá dar una orientación más pública de lo que es la generación de energía y particularmente la electricidad. Pues no sé si está escuchándote o te ha escuchado el presidente Pedro Sánchez, que está interviniendo en este momento, pero ha anunciado posibles cambios para mejorar precisamente la seguridad y la estabilidad de la red. También ha dicho que no descartan ninguna hipótesis. Antonio, como siempre, es muy esclarecedor escucharte y te agradezco que hayas estado en los micrófonos de Carne Cruda. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Exactamente qué es lo que sucede. Y a partir de ahí, como he dicho siempre, máxima y absoluta transparencia en la información, exigencia de responsabilidades a los operadores privados en caso de que haya sido así y finalmente la toma de medidas. Pero insisto, ahora que usted me ha planteado esta cuestión, se está hablando por parte de la oposición sobre las centrales nucleares. Este es un tema que ha venido ya de muy lejos en estos últimos meses y quiero decir varias cosas al respecto, ¿no? Lo que hemos visto es que había generación nuclear funcionando justo antes de la caída del sistema.
Había generación nuclear funcionando antes de la caída del sistema y se desconectó, al igual que el resto de tecnologías. Al igual que el resto de tecnologías. Por tanto, la generación nuclear no fue más resiliente que cualquiera de otras de las fuentes de generación. Vamos a preguntarle por eso que está diciendo el presidente del Gobierno a Daniel Carralero, que es ingeniero aeronáutico en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y miembro del Observatorio Crítico de la Energía. Daniel, crudos días. Buenos días. Acabamos de escuchar que las centrales nucleares estaban generando energía justo antes de que se cayera. ¿Cómo puede ser que se evaporen de repente 5 gigavatios de energía de nuestra red eléctrica? Sé que no se saben las causas, pero ¿qué podría haber sucedido? ¿Qué cantidad de factores están en juego? Bueno, lo primero yo creo que hay que ser bastante prudente en el análisis porque el sistema eléctrico es un sistema muy complicado y todavía se está empezando a rascar la superficie del problema, ¿vale? Lo que sabemos con certeza es que cayeron no 5, sino 15 gigavatios de potencia, ¿no? Entonces, es decir, es cierto que 15 gigavatios de potencia no caen así como así. Yo creo que podemos, obviamente, descartar un problema de suministro, es decir, no es que se averiara una central ni nada por el estilo, ¿no? Sino que de alguna forma el propio sistema eléctrico detectó algún tipo de problema dentro porque se estaba desestabilizando y lanzó una orden de algún tipo que hizo que se cerraran esos. Entonces, en ese sentido, es cierto que cayeron una parte muy importante de potencia solar, pero también pues, se le dio la orden a la energía nuclear para que cerrara. La energía nuclear da mucha inercia y en ese sentido tiene como fama de ser muy, muy sólida, pero por otra parte la energía nuclear es una energía que no es nada flexible, ¿no? Si la energía nuclear o te produce 1 gigavatio de potencia o no te produce 1 gigavatio. Entonces, si en un momento dado tienes, por ejemplo, que reducir la electricidad, pues tienes que cerrar las centrales nucleares. Quería también añadir una cosa. Antes ha dicho Antonio que el problema es un problema de que no teníamos respaldo, es decir, que estábamos metiendo demasiada energía renovable sin respaldo. Yo creo que eso, es decir, de nuevo, hay que esperar hasta saber qué es lo que ha pasado exactamente. Yo creo que es un diagnóstico demasiado aventurado, porque al menos sabemos dos cosas. Primero, ayer no estaba entrando, aunque estaba entrando mucha energía renovable, es decir, no era tampoco un día excepcional en ningún sentido. Solamente hace 10 días tuvimos un día, por ejemplo, en el que más del 100% de la electricidad de España se estaba generando con la combinación de solar y eólica. Y el día de ayer, que yo creo que la renovabilidad está en torno al 60%, más o menos, 60-70%, era un día más o menos normal. Es decir, toda la primavera del año pasado se estuvo generando un promedio de en torno al 60% de energía renovable, ¿vale? Es decir, aunque puede, por supuesto, haber sido un problema relacionado directo o indirectamente con las renovables, hay que destacar que ayer no estaba pasando nada particularmente excepcional. Y luego, respecto a la disponibilidad de potencia de respaldo, también hay que tener en cuenta que, en realidad, ayer, cuando se produce este problema, la hidroeléctrica, que es la potencia de respaldo por excelencia, es decir, es una potencia que puede levantarse muy rápido y que da mucha solidez a la red, estaba prácticamente desconectada. Y pensad que ahora mismo, después de todas las lluvias que hemos venido teniendo, tenemos bastante potencia hidroeléctrica. Es decir, por ejemplo, esa misma mañana, a las 4 de la mañana, la hidroeléctrica estaba produciendo mucha potencia y también los ciclos combinados en realidad estaban ahí, no estaban disponibles. Entonces, quiero decir, no es un problema de que no tengamos potencia para responder a la situación que teníamos, sino pues que habrá que esperar a ver, probablemente tenga mucho más que ver con algún tipo de problema técnico. Y ahí sí que habrá que ver, ¿no? Si ha sido un error, si ha sido un problema del protocolo, si ha sido, en fin, algún tipo de situación excepcional que no conocemos, pero yo creo que hay que esperar a saber. Por el momento estamos leyendo que Red Eléctrica apunta a una caída de la generación solar como causa preliminar del apagón. ¿Qué significa que la generación solar o una generación de energía renovable caiga en un momento determinado? ¿Qué significa eso para el sistema? Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, cuando hablamos de que caen gigavatios de energía solar, pensad que en realidad, respecto a las caídas, la energía renovable es más resiliente en realidad, ¿no? Porque gigavatios de energía solar significa probablemente cientos de plantas que no pueden fallar todas simultáneamente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, parece más verosímil pensar que lo que pasó fue que es decir, que se produjo una desestabilización de la red. En ese sentido, un poco lo que pasa
por hacer un breve inciso, tú en la red eléctrica tienes en todo momento que garantizar que la potencia, o sea, la generación y la demanda están equilibradas. Si eso no se cumple, lo que sucede es que empieza a cambiar la frecuencia. Podemos pensar en una especie como de motor, ¿no? Es como si los generadores fueran un motor. Sí. Si tú les echas de pronto un poco más de carga, como el motor se ralentiza. Si les quitas carga de pronto, el motor como que se acelera, ¿no? Entonces nos movemos de los 50 hercios a los que tiene que estar funcionando la red eléctrica. Entonces eso es peligroso. Eso puede tanto dañar los sistemas como dañar incluso las cosas que están conectadas a la red eléctrica. Entonces el sistema eléctrico tiene metidas salvaguardas tanto para intentar amortiguar ese tipo de oscilaciones como para, llegado el caso, desconectar segmentos de la red eléctrica para evitar que eso cause daños, ¿no? Entonces, lo que parece razonable suponer es que ha habido algún tipo de problema, eso es lo que habrá que ver exactamente ese problema cuál ha sido, que produjo esas oscilaciones y luego pues a partir de ahí eso generó una respuesta del sistema correcta o incorrecta, que acabó desencadenando en la caída de todo el sistema. También os digo que, bueno, no sé, una de las cosas que no se entienden es, vale, puedes haber tenido un problema en algún segmento del sistema que te produjo una oscilación, pero cómo eso se propaga a todo el sistema eléctrico peninsular, pues es también algo que hay que entender, ¿no? Y no es evidente cómo ha pasado eso. Y precisamente esa correlación entre generación y demanda que explicabas, eso también es la razón de que el sistema se recupere muy lentamente, porque hay que ir haciéndolo nodo a nodo, los 300 nodos que tiene más o menos nuestra red eléctrica, compensando y correlacionando una cosa con la otra, ¿verdad? Claro, o sea, al final un poco ese mecanismo de seguridad que tenemos para que, digamos que los daños se puedan limitar a una región solamente, ¿no? Y se desconecta un nodo, pues funciona al revés cuando tienes que volver a encender, ¿no? Pues tienes que ir, efectivamente, nodo por nodo, equilibrando en cada uno de ellos la generación con la demanda. Y eso es un encaje de bolillos tremendo. Es decir, pensad que además luego pues hay nodos que tienen mucha generación y poca demanda, nodos que tienen mucha demanda y poca generación, y es una cosa de una complejidad técnica tremenda. De hecho, creo que podemos estar bastante satisfechos del trabajo que hizo Red Eléctrica ayer, consiguiendo levantar la red eléctrica de casi todo el país en menos de 12 horas, ¿no? O sea, sí, es un poco eso. Daniel, y Portugal dice que esto lo causó España. A ver, el sistema eléctrico portugués y español están muy interconectados, entonces supongo que es que de nuevo, o sea, si ha habido una oscilación grande en algún segmento, de hecho el comunicado que hacía Red Eléctrica hace unos minutos hablaban de una oscilación que se produjo en el suroeste peninsular, entonces pues no lo sé, claro, supongo que una oscilación muy grande que sucediera en una región cercana a Portugal, pues se podría propagar a Portugal. Pero ya digo que no tengo muy claro, o sea, que no sé, que creo que no se sabe todavía exactamente qué es lo que ha pasado. Pues te agradecemos todas las explicaciones y también la prudencia en la búsqueda del motivo. Daniel Carralero. Sí. Si puedo añadir algo más, yo lo que sí que estoy de acuerdo es en que creo que esto lo que nos enseña es que hay que aumentar la supervisión pública del sistema eléctrico, ¿no? Es decir, habrá que entrar en un análisis a fondo y habrá que aclarar si ciertamente hacían falta. Es decir, yo creo que lo que nos demuestra el hecho de que haya una penetración renovable tan alta ya en tantos sistemas eléctricos en todo el mundo es que no hay nada fundamental que impida que los sistemas puedan ser muy renovables. Pero puede ser, naturalmente, que cuando el sistema pasa a funcionar de una forma un poco distinta, pues necesite ciertos requisitos técnicos, y ahí sí estoy de acuerdo con Antonio Turiel, en que es posible que las grandes empresas eléctricas pues no se hayan puesto las pilas y no hayan tomado las medidas que tienen que tomar. Entonces, en ese sentido, creo que la transición tiene que seguir adelante, pero tiene que planificarse bien y tiene que planificarse adecuadamente desde el sector público. En eso también vamos a estar de acuerdo aquí. Hace falta lo público, lo hemos dicho al inicio del programa, y hace falta nacionalizar también por lo menos parte de la energía para tener esa seguridad que ha faltado en este caso. Daniel Carralero, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A vosotros. Precisamente, como decíamos que el sistema español está muy relacionado con el portugués y viceversa, nos vamos a ir a Portugal para ver cómo vivieron allí el apagón. Pues en Portugal yo creo que se vivió como en España, ¿no? Al principio hay incertidumbre de dónde, si es en mi calle, es nacional, es mundial, qué está pasando. Luego decidimos un grupo de españoles un poco quedar juntos pues para pasar el fin del mundo juntos. Si pasa algo, por lo menos estamos acompañados. Y la calle estaba llenísima de gente, que es algo poco habitual en Portugal, la verdad. Los supermercados estaban algunos cerrados, pero bueno, podías comprar en las tiendas estas de mercerías una lata o fruta o lo que sea. Y me acuerdo que, por ejemplo, la radio no funcionaba, ¿no? Entonces, pero yo tenía un móvil antiguo que sí que
funcionaba la radio, entonces la pusimos, hubo un momento dado que lo pusimos como altavoz y la gente se ponía en torno a nosotros preguntándonos, ¿no? ¿Qué está pasando? Y nosotros, no, ya acaban de decir que en 2 horas más o menos en Oporto ya va a empezar a tener luz. Así que yo creo que lo que estoy escuchando es que se vivió bastante parecido a España y todos enganchadísimos a la radio o a lo que podíamos. Quien también seguro que estuvo enganchado a la radio es Rubén Martins, porque además de podcaster es periodista en Lisboa para Diario Público. Rubén, buen día. Pues buenos días desde Lisboa. ¿Cuál es ahora la situación en Portugal y cómo fue el día de ayer? Pues ahora todo normal, la situación está plenamente normalizada, tirando el aeropuerto de Lisboa en que aún hay muchos vuelos que están con retraso y cancelados, pero en el resto del país todo se está como de antes. Pues ayer ha sido un día muy raro, que todos hemos pasado por lo mismo, con la gente en la calle, escuchando el radio, pues ha sido un día muy, muy, muy raro. Tenemos en Lisboa las tranvías históricas que han quedado paradas en el medio de la calle, donde se quedaron porque el fallo ha sido general, ¿no? Y los grupos electrógenos que han socorrido hospitales, pues estaciones de policía, los periódicos también, las radios, pero el resto del país solo por la noche ha vuelto a tener la electricidad. Portugal es muy dependiente de España en generación de electricidad y todo lo que pues afecta a nosotros también. Claro, allí se ha apuntado precisamente que podía haber sido un problema en España el que haya provocado la caída en Portugal, como antes preguntábamos a un experto. ¿Cuáles son las causas que se barajan allí en Portugal? Pues ahora mismo nosotros no lo sabemos, es igual a vosotros, se habla mucho de que ha sido un problema de generación en España y que ha impactado brutalmente Portugal, pero ha sido gravísimo el problema de comunicación porque el gobierno no ha hecho grandes explicaciones ayer. Hoy mismo estamos todos muy pendientes de saber lo que se ha pasado con clareza y efectividad. Ahora mismo lo sabemos que la situación está normalizada, que hay una reunión del gobierno para la mañana y que después habrá explicaciones al país, pero estamos todos muy pendientes de saber lo que dice el primer ministro Luis Montenegro. Ayer mismo sería el gran debate de las elecciones legislativas, las elecciones generales, ¿sí?, que se seguirá en el 18 de mayo. Luis Montenegro ahí a estar de frente con el líder de la oposición, Pedro Nuno Santos, del Partido Socialista, y el debate, porque la gente no tenía electricidad en las casas, no se ha producido, porque la gente no podía ver en la tele, ¿no? Entonces el debate se ha aplazado para data sin definir aún. Y ahora estamos todos muy, muy pendientes por la comunicación al país del primer ministro Luis Montenegro. Yo ayer escuché una preciosa historia de un conductor de tranvía en Lisboa que, como no podía abandonar su tren, pues estuvo acompañado por los vecinos y las vecinas que jugaban a cartas con él o le llevaban comida. Una de esas historias hermosas que ha habido en la península en el día de ayer. Rubén Martins, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Pues sí, hubo muchas cosas hermosas que también nos estáis contando a través de nuestro canal de comunicación, el teléfono 717-717-970. Hola, pues yo trabajo en la Cruz Roja y automáticamente se empezó a gestionar todo el dispositivo de emergencias y de socorro, sobre todo para personas mayores también que habían quedado en la calle y no podían subir a sus casas, ayudarlas, gestionar atención sanitaria y demás con las ambulancias. Y bueno, y hoy seguimos trabajando también para aquí en Barcelona, en la estación de Sants, pues hacer puntos de atención de emergencia, sobre todo para la gente que está atrapada también en las estaciones, que no han salido sus trenes y demás, y poder llevarle víveres y suministros para atender a la gente que sigue por ahí. Así que aquí seguimos trabajando. Ya hemos visto cómo ha podido ocurrir, ahora vamos a contaros cómo hemos reaccionado. Sistema de salud pública, transporte, los servicios básicos, las emergencias.
todo se vio puesto a prueba. Iba en el metro cuando se apagó todo, entonces estaba esperando media hora en el metro y estaba todo oscuro en el metro, he salido y he cogido buses y llevo desde las 2 esperando. En general, el sistema hospitalario de todo el país siguió funcionando con relativa normalidad gracias a los grupos electrógenos y al buen hacer del personal sanitario. Los centros cancelaron operaciones no urgentes y dieron prioridad a las UCIs, quirófanos y urgencias, como nos contaba Juan Carlos, que tuvo que llevar a su padre enfermo. Yo estaba en el hospital de Getafe ayer, cuando el apagón, y bueno, la verdad que el hospital reaccionó bastante bien, sobre todo el personal buscándose un poco la vida para ver cómo seguían atendiendo las urgencias, que era la parte en la que yo estaba, pero de cara a... En centros de salud de barrio, como el de Lavapiés, en Madrid, no tenían generadores, pero a las 5 de la tarde seguían trabajando como a la vieja usanza. Tirando de su aparato a pila y bolis y receta a mano. Pues estamos viviendo con tranquilidad como todas las adversidades que nos vienen en los últimos años y atendiendo a la gente que viene por la puerta y haciendo lo que podemos, atendiendo a las urgencias y haciendo lo que podemos y ya está. Han venido pacientes que no les pasa casi nada y vienen a pesar de todo, pero vamos, que estamos atendiendo básicamente lo que es necesario en el momento y para resolver. Durante las más de 10 horas que duró el apagón, el suministro eléctrico esencial no corrió riesgo. Y no se registraron apenas incidencias graves, aunque al menos 2 pacientes con respirador murieron por falta de oxígeno. Una tragedia en el drama que vivimos ayer. Porque cuando falta la luz, también falta el aire. Tenemos al teléfono a alguien que lo vivió de primera mano. Es Francisco García, médico de atención primaria en el Centro de Salud Jazmín, en Madrid, un centro referente en cuidados paliativos. Francisco, crudos días. Hola, buenos días. ¿Ayer cómo lo vivisteis en tu centro? Bueno, pues tuvimos esas incertidumbres de no saber si era solo nuestra calle, nuestro centro de salud, nuestro distrito, nuestra ciudad, y al final era todo, ¿no? Cuando ya vimos que era algo más gordo, vimos que había que tomar algunas medidas y reorganizarnos para dar el mejor servicio a los pacientes. Claro, ¿y qué ocurrió cuando visteis que el apagón iba para largo y os estabais quedando sin oxígeno? Bueno, nosotros tenemos nuestras balas de reserva aquí, pero de repente estaba justo la Policía Municipal con nosotros, que estuvieron excepcionales ayer de matrícula de honor, haciendo rondas para ver si necesitábamos algo, porque ellos tienen walkie-talkie y ellos se podían comunicar entre ellos y había cierta información exterior que no teníamos. Vino una paciente, precisamente que su madre estaba siendo atendida por el servicio de paliativos que tenemos aquí en la segunda planta y que se la había acabado porque ya su reserva de la botella que tenía no tenía más y el respirador va con electricidad. Y entonces dijimos, anda, pues nos va a pasar que no va a ser solo ella, va a haber mucha gente que va a tener esa falta de oxígeno, van a necesitar balas que no necesitan electricidad y va a haber que buscarse la vida, y así lo hicimos. ¿Y también fuisteis a casas de gente que necesite esas balas para seguir viviendo? Sí, yo me encargué de ir al hospital Salamanca y Cajal y hablar allí con los responsables de la urgencia y con la dirección médica a ver cómo podíamos hacerlo, ¿no? Pero a lo largo de la tarde hubo que llevar, yo tuve que llevar una bala al final de mi jornada, ya a las 8 y pico, porque era una persona de 80 años, un cuarto piso, sola, lo localizó la Policía Nacional, vinieron a avisarnos, fuimos con ellos y le llevamos personalmente la bala. Y esta mañana hemos hablado ya con ella. Todo bien, todo tranquilo y habrá que ir a buscar la bala o no la traerán ellos cuando puedan. Claro, Francisco, ¿cómo se coordina todo esto? ¿De dónde viene la información para que no se pierda en el caos en el que ayer vivimos la posibilidad de salvar a una persona? La solución la tuvo la Policía Municipal, que estuvo muy pendiente, y entonces gracias a ellos podemos ir con sus vehículos y abriéndonos camino con sus sirenas a toda la velocidad posible y sin el riesgo innecesario de meterte en un atasco al Ramón y Cajal, que era nuestro hospital. Allí nos sirvieron una primera entrega 8 balas de oxígeno, hicimos una segunda vuelta 1 hora y media después porque se agotaron enseguida otras 8 balas y dijimos un poco que éramos el centro de referencia de oxígeno de balas de nuestra zona, de distrito de Ciudad Lineal. Por eso los distintos centros de salud, Monóvar, Estrecho de Corea, Canal de Panamá, vinieron a pedirnos los pacientes más balas de las que ellos no tenían en sus centros y pudimos darles un poco de primera entrada. Tuvimos que ir a pedir más porque se agotaron rápido. Pues Francisco García, gracias por el trabajo que hacéis, gracias por contarlo aquí y mucho ánimo en la vuelta a la normalidad. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Sí, en general, la reacción de la sanidad pública fue de 10. Otra historia fue la de la red de transporte nacional. Por carretera, autobuses a reventar, suplían la falta de servicio de cercanías y metro que se quedó a oscuras, literal y figuradamente, como nos contaba Salvador López, maquinista de metro y delegado de Solidaridad Obrera.
todo el personal, estaciones y personal que estaba en los trenes tuvo que decidir de forma absolutamente autónoma y a ciegas sobre cómo desalojar, cómo actuar y demás. Por suerte, el buen criterio, el buen hacer de los trabajadores y las trabajadoras solventaron en la mayoría de los casos bastante bien la situación, pero se generaron situaciones bastante complicadas que ahora estamos en proceso de analizar. Mientras, en la superficie, a falta de semáforos o carteles indicadores de tráfico, los coches circulaban como buenamente podían, con bastante más diligencia y cuidado que de costumbre, de hecho. Sí, pero miles de personas se quedaron tiradas a punto de coger su tren o en medio de un viaje en estaciones de toda España, como la de Atocha en Madrid. Soy de un pueblo de Toledo y me dirijo a la capital toledana. Venía de trabajo de Bilbao y justo yo tenía un tren ahora que coger a las 2 menos cuarto, pero bueno, con esto se ha paralizado todo y menos mal que mi pareja la verdad ha estado bastante atenta y viene a por mí ahora aquí a Madrid, así que nada, se los tendré que compensar ahora con una buena comida. Esos los que tuvieron suerte, porque más de un centenar de trenes quedaron varados en las vías férreas sin corriente. Sí, a las 20 horas quedaban solo 16, la mayoría entre Madrid y Sevilla, dejando a miles de pasajeros atrapados, llegaron a ser hasta 35.000. Una de ellas es Blanca de Pablo, que estuvo atrapada en un tren a 70 kilómetros de Madrid sin saber qué pasaba hasta las 5 de la tarde porque Renfe no se podía comunicar con el tren. Blanca, crudos días. Crudos días. Ayer sí que fueron crudos, ¿verdad? Un poquito. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, acabaron con filetes a la plancha, así que no estaba crudo. No estaba tan crudo. Cuéntanos cómo fue aquella paciente espera y sobre todo no tener información. Claro, es que salimos de Atocha a las 12:05 y a las 12:30 se para el tren, no hay cobertura y no dicen nada. Y no dicen nada en un montón de tiempo. No viene nadie a deciros, oye, ha habido un apagón en todo el país. No, porque es que ni siquiera en el tren nuestro lo sabían. O sea, el maquinista ni nadie lo sabía porque ellos se creían que nosotros estábamos en un punto sin cobertura y se intentaban comunicar por radio con la estación más cercana, pero la estación más cercana se creía que también solo les estaba pasando a ellos. ¿Y qué llegasteis a pensar desde las 12:30 hasta las 5? ¿Qué estaba pasando? Sin red ni sin ninguna instrucción. Pues a mí se me ocurrió también decir, ¿te imaginas que es a nivel mundial? Y ya me llamaron la más gafe del vagón. Pero claro, todo hipótesis de que podía estar pasando. Nuestro vagón, yo tuve suerte porque estaba en el último. Sí. Y era muy chiquitito, éramos como 20 personas. Pero alguno se asomó y empezó a andar y dijo, pues ahí están hablando de romper las ventanas, porque claro, empezó a hacer muchísimo calor. Claro. Y solo había 5 personas trabajando, digamos. Y claro, por seguridad tampoco os dejaban salir del tren. No, porque ni siquiera ellos sabían lo que estaba pasando. Entonces, tú de normal no puedes abrir las puertas y que salga la gente, porque puede venir un tren y llevárselo por delante. Efectivamente. Oye, ¿y cuál fue el ambiente durante todas esas horas en el interior? ¿Cómo pasasteis el tiempo? ¿Cómo os organizasteis? Hasta las 5 que abrieron las puertas porque hacía muchísimo calor y había gente que ya que le estaba dando un ataque de ansiedad. Sí. Yo que soy muy de ir al baño, dije a la 1:30, voy a ir al baño, vaya a ser que no se va a poder tirar de la cadena y a ver cómo hacemos. Y efectivamente ya estaba mal. Y de hecho a las 5 cuando abrieron las puertas, porque primero abrieron como para que entrara el aire y pidieron voluntarios para ponerse en las puertas para que la gente no se bajase. Uh-huh. Pero claro, ya no era suficiente, la gente no podía ir al baño y se veía venir que era algo más gordo. Entonces empezamos a bajar, pero claro, del tren de donde te bajabas hasta el suelo había como 1,5 metros de altura. Había muchísimas personas mayores en el tren, había una escalera, que solo tenían una escalera en todo el tren, la tuvimos que poner, atar como pudimos. Bueno, hubo muchísima gente colaborando y pues por lo menos dices, bueno, estamos aquí en mitad de una catástrofe, pero la gente colabora y saca su mejor cara. Eso es de agradecer. Hemos hablado con Adif y allí maquinistas nos cuentan que el protocolo de seguridad por parte de los controladores y maquinistas de Renfe funciona de la siguiente manera. Ponen en marcha algunas de sus locomotoras de socorro a diésel para llegar hasta allí. Van muy lentas, solo alcanzan una velocidad de unos 30 kilómetros hora. Y antes de su llegada, el maquinista y el control de Adif deben garantizar, mediante los interfonos, una especie de telefonillos, que no hay nadie en las vías,
para evitar, como antes decías tú misma, posibles arrollamientos, lo que llega a ralentizar mucho el rescate de los pasajeros. Y esa es la razón de que estuvierais tanto tiempo allí esperando. ¿Cómo fue al final el rescate? ¿Cuándo sacaron del tren y cómo terminó todo? Pues mira, mi asiento estaba al lado del motor y al lado del megáfono donde van anunciando todo. Así que fue terrible ir escuchando como, uy, qué follón hay aquí, esto no hay manera de arreglarlo, se ha acabado la batería y aunque intentemos arrancar el tren y enganchar lo que nos va a remolcar, que es lo que dices tú, que venía a 30 por hora, como no se podía encender el tren, estaba el freno puesto y no se podía quitar el freno. Y al conectarlo con la máquina, no reconocía la máquina los vagones. Vaya. Entonces tuvimos que esperar bastante más. Bueno, desde que vino Protección Civil, que llegó como a las 10 de la noche o así, trajeron a otro maquinista, estaban intentando arreglar el motor, pues hasta la 1 y algo no arrancó el tren. Ya había venido otro tren por la vía de al lado, ¿sí? Y estaban hablando de pasarnos con una pasarela al otro tren porque el nuestro era muy difícil arrancarlo. Sí, es que también nos contaban los maquinistas de Adif que el acoplamiento de la nueva máquina al tren que ha quedado varado es también muy complejo, como acabas de describirnos. Espero que hoy puedas descansar. Sí, yo tuve suerte porque llegamos a Atocha a las 3 de la mañana. Sí. Y empezaron a repartir mantas y quedaos aquí, y yo tengo suerte que tengo una hermana que vive cerca. Uh-huh. Y estoy en su casa, pero vamos, estoy mirando, no me atrevo a acercarme a Atocha porque estoy mirando la página de Renfe y pone que todavía no está restablecido porque yo iba para Cádiz. Bueno, pues a ver cuánto tiempo tardas en llegar a Cádiz, es que espero que sea poco y que puedas ya realmente descansar en tu casa. Por favor, gracias. Gracias a ti por contárnoslo. Un abrazo muy fuerte, Blanca. Un abrazo, gracias. Algunas, lo habéis escuchado, vivieron lo peor, otros vivieron lo mejor. Hola, buenos días. Les escribo desde el barrio San Antón de Cuenca para contar un poquito nuestra experiencia barrial. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay personas que entraron más en psicosis y otras que vivieron más tranquilas. A mí me tocó la parte tranquila también porque tengo algunas placas solares, baterías, camping gas y bueno, en el mismo barrio la verdad que fue increíble. La gente se despegó de las pantallas, salió a la calle, se puso a hablar entre ella, a comentar cómo estaban, a preguntarse si necesitaban cualquier cosa. Mucha gente cenó en la calle, se hicieron barbacoas y la gente compartió la comida que se le estaba descongelando. Un gran inicio del apocalipsis porque favoreció la socialización y me hizo darme cuenta de que en este barrio todavía cabe la posibilidad de que nos organicemos y generar una alternativa comunitaria y ante una situación así nos sostendríamos entre unas y otras. Nos sostendríamos entre unas y otras en este inicio, gran inicio del apocalipsis, como nos contaban desde San Antón en Cuenca. Ya hemos visto cómo ha podido ocurrir, ya hemos visto cómo nos hemos organizado. Vamos a ver ahora cómo nos afecta. Queremos hablar de las consecuencias para la economía, que también somos todos. Una vez superado lo peor del fallo eléctrico, ¿ahora qué? Para eso hemos llamado a Yago Álvarez, que es periodista especializado en economía de El Salto. Yago, crudos días. Crudos días, compañeros, ¿qué tal? Comercios que tuvieron que cerrar, la comida que seguramente tenga que tirar muchos supermercados, hasta 4.500 millones de euros se estima que se pueden haber perdido ahí. ¿Hay estimaciones que calculen el coste económico de este shock eléctrico? Bueno, tenemos esa estimación que tú has dicho, Violeta, 4.500 millones, pero es verdad que es una estimación hecha un poquito de la cuenta de la vieja. Se ha dividido el PIB entre 365, o sea, básicamente es... Lo podríamos haber hecho hasta nosotros. Exacto, es bastante sencillita, la podríamos haber hecho. Han hecho una simple división, entonces han dicho que, claro, lo máximo que se podría llegar a perder es la producción de 24 horas. Es verdad que hay otras previsiones, desde Huatai y de otras organizaciones han hecho otras más bajitas, en torno a los 1.000 millones. También hay que tener en cuenta que la media del apagón en algunas zonas es de 6 horas, o sea, con lo cual
no es 24 horas de parón económico. Pero bueno, sobre todo yo creo que al final va a ser bastante menos de eso porque el parón no significa que dejemos de consumir algo, sino que en muchos casos traslademos ese producto, ese consumo a otras horas. Si yo ayer no pude hacer la compra y me gasté las latas o lo que tengo en la nevera, pues hoy las voy a reponer, ¿no? Entonces esas compras al final se van a hacer de una forma u otra. El problema está en algunas industrias más grandes, por ejemplo, como las cárnicas o etcétera, si todavía no han recuperado la electricidad o algunas de ellas. Ahí sí que puede haber pérdidas más grandes en algunos sectores muy concretos. Pero en líneas generales no debería ser un grandísimo agujero económico lo que ocurrió ayer. Bueno, de hecho algunos incluso se pudieron ver beneficiados porque había colas en los supermercados y estanterías vacías. Total, ciertos productos. ¿Quién nos iba a decir hace 2 días que ibas a bajar a un bazar y los transistores de radios estaban agotados, ¿eh? Que la radio iba a tener este resurgir gracias a un apagón. Y efectivamente ciertos productos. Yo llevo pensando desde ayer que seguramente quien más gane con esto vaya a ser el Decathlon, ¿no? Porque ahora todo el mundo va a ir a comprarse sus linternas que no tenía, sus utensilios para sus propios kits de supervivencia, etcétera, ¿no? O sea que sí, efectivamente va a haber como ciertos productos y ciertas industrias que incluso les van a servir de un cierto empujón que compense con estas que sí que van a perder cierto dinero. Y aquí un consejo para emprendedores: es el momento de que abráis una empresa de papel higiénico. Siempre va a funcionar en estos tiempos apocalípticos, amigos. No falla, en todas las crisis es como la constante, ¿no? Bueno. Bueno, claro, te cagas de miedo, pues necesitas tener algo al lado para limpiarte. A mí me hizo mucha gracia ver a la gente salir de un supermercado debajo que había en mi casa, que seguía abierto con normalidad, salir con las bolsas de hielo, ¿no? Se ve que todo el mundo ya pensó se me va a estropear la comida efectivamente en la congelador, pues voy a ver si puedo aguantar un poquito más, ¿no? Y vi a un montón de gente salir con bolsas de hielo, me pareció muy curioso. O enfriar cerveza, que allá había un ambiente festivo en todas las ciudades. Oye, pero ¿por qué es tan difícil calcular exactamente el daño económico de un apagón? Bueno, primero porque ha pasado muy poco tiempo y todavía no tenemos un cálculo efectivo de qué industrias tuvieron que parar. Todavía está todo el mundo haciendo un recuento de cuáles han sido sus daños, ¿no? Entonces, claro, todavía es muy complicado hacer un recuento. Y luego también es muy importante ver los motivos, porque también según los motivos, los cargos, los costes pueden entrar en un sitio u otro, ¿no? Justo habíamos publicado ahora en El Salto esto que hacer para las reclamaciones, ¿no? Si al final esa comida que se te ha estropeado, si al final la causa es de la compañía eléctrica, se la vas a tener que reclamar a la distribuidora de energía. Pero si es otra carga, otro tipo de fallo externo o es de red eléctrica, se lo vas a tener que reclamar a tu aseguradora, ¿no? Entonces, ahí todavía todos esos costes implícitos que se van a ir viendo en estos días todavía no se pueden calcular. Como digo, al ser 6 horas damos por hecho que no va a haber un grandísimo desperdicio alimentario o de empresas, etcétera. Pero tenemos que esperar todavía a ver que la gente haga su propio recuento en sus propias casas, que hagan sus reclamaciones y que se salga a la luz todo cuál ha sido los verdaderos desperfectos. Es verdad que, por ejemplo, también hay otro factor que son los electrodomésticos, ¿no? Si tú al volver la luz ha habido una alta de tensión, ahí sí que se te puede haber estropeado un electrodoméstico y tú vas a ir, en este caso a la distribuidora o a tu aseguradora, lo vas a reclamar. Y ahí es donde vamos a ir a empezar a acumular algunos de esos costes que no se pueden calcular tan fácil, pero que aparecerán en estos días. Pues después de hablar de los costes económicos, vamos a hablar de los psicológicos. Yago, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Sí, esto es lo que tiene que ver con la economía, con las finanzas, pero ¿y las personas? Por eso saludamos a Marta Menéndez, que es psicóloga general sanitaria. Marta, crudos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, deseando preguntarte por este colofón psicológico de lo que pasó ayer, porque ayer vivimos ese apagón masivo que inevitablemente a muchos nos recordó a la pandemia. Y bueno, al final, ¿qué reacciones emocionales inmediatas suele provocar este tipo de eventos tan impactantes a nivel social? Bueno, en un primer momento, ¿no? Al final es normal esta reacción humana natural, ¿no? Al apagón, de incertidumbre, incluso ansiedad, mucha duda, ¿no? También creo que tiene mucho que ver en función de en qué momento y en qué situación cada persona lo ha vivido, ¿no? No es lo mismo que lo hayas vivido en un bar tomándote una cerveza, donde todo el mundo lo habla y a lo mejor hay un tono más divertido acerca de lo que está sucediendo, que te pueda suceder en un ascensor, ¿no? Que puedas haberlo vivido en la Renfe, viendo un poco la situación que había, ¿no? Y de esa alteración de
bueno, de no saber lo que está sucediendo, ¿no? Que esa duda, sentirnos respaldados también con los demás, creo que era un factor social muy importante también, ¿no? Oye, Marta, estamos hartos de vivir momentos históricos y catastróficos. El COVID, el volcán de La Palma, la vuelta de Trump, la Dana, la Filomena, ahora el apagón. ¿Este tipo de eventos pueden activar miedos colectivos? Sí, sobre todo yo creo que ahora mismo estamos en una época de inestabilidad global, ¿no? Donde también además estamos con una sobrecarga de estímulos que en muchos casos, bueno, pues son dolorosos y tenemos que aún así seguir con nuestro día a día, aún teniendo mucha información, ¿no? Que es de una carga emocional inevitablemente muy alta, ¿no? Pero por supuesto que puede reactivarnos ciertos miedos, ¿no? E incluso personas que hayan podido vivir pues en el COVID o en cualquier otra situación de las que has comentado, pues una pérdida o algún momento como muy complejo, pues es muy probable que estas situaciones tiendan a darle mayor ansiedad porque conectan emocionalmente con esto que vivieron, ¿no? Es completamente normal y si no con una vivencia suya, bueno, pues con darse cuenta de situaciones que están sucediendo en otros lugares del mundo actualmente, con también situaciones complicadas, ¿no? El apagón también, por ejemplo, que lleva 18 meses en Gaza, ¿no? Pues bueno, conectar un poco con estas cosas que vamos escuchando y que de alguna manera pues nos resuenan, por supuesto. Sí, en Gaza hay un verdadero apagón total, un apagón de la vida, además, en muchos casos. Oye, ¿y te ha llegado gente que viene con estos miedos, con esa ansiedad? Y una segunda pregunta al respecto. ¿Eso los hace más vulnerables a ciertos discursos alarmistas, a ciertos discursos también de odio que se generan mucho en estas épocas de incertidumbre? Bueno, pues sí, la verdad que esta mañana la mayoría de las sesiones han tenido que ver en todas ellas, ¿no? Comentábamos mucho cómo había vivido cada uno de ellos el día de ayer y también te digo que aunque ha habido muchas personas que sí que me han comentado pues situaciones de vivir esa ansiedad, ¿no? Esa frustración, ese miedo a no saber, también ha habido otros que también me hablaban, ¿no? Acerca de la solidaridad, de la cercanía, de encontrar esa serenidad un poco más colectiva, ¿no? Pero bueno, creo que sería un poco imprudente decir que bueno, esta sensación, ¿no? De sentirse uno vulnerable le hace más capaz, ¿no? De creer ciertas cosas. Sí que creo que en general una situación, ¿no? Donde tenemos tanta incertidumbre, ¿no? Y esta falta de información, claro que incrementa el impacto emocional y esto por supuesto hace pues más probable esta creencia en rumores o esta creencia en intentar asociar para tener un poquito de control en nuestra cabeza, porque eso nos alivia, nos hace sentir que podemos entender mejor algo que muchas veces no podemos entender porque aún no tenemos la información necesaria para comprenderlo, ¿no? Y además como que también creo que viviendo en una cultura ahora mismo que promueve muchísimo la productividad, el control, pues de repente este apagón claro que supone una crisis en cuanto a aquello que tenemos establecido en nuestro día a día, ¿no? Entonces sí, bueno, es normal que tengamos esa tendencia a querer entender y, bueno, muchas veces si vemos un rumor y es lo primero a lo que tenemos acceso y a nuestro cerebro le hace tranquilizarse porque es una forma de entender algo, es muy normal que en un primer momento lo veamos como una posibilidad bastante certera, aunque luego no lo sea, ¿no? Pues te agradezco muchísimo lo bien y lo claro que lo estás contando. Vamos a quedarnos con eso, con que frente a la ansiedad también mucha gente pone el acento en la solidaridad que ayer se generó. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí y el trabajo que haces. Marta Menéndez, un abrazo muy fuerte. A vosotros, un abrazo, buen día. Buen día. Bueno, ya hemos contado cómo lo vivió el país. Acabemos escuchando cómo lo habéis vivido vosotros, vosotras, nuestros oyentes. Yo soy enfermero opositor y bueno, los opositores y opositoras en general pues porque tiramos mucho del formato papel y hasta las 9 de la noche que hubo todavía algo de luz solar pues con el formato papel. Después es José Gabriel de Linares, ahí de la tierra de mi familia, en Jaén, que nos ha enviado este mensaje y hemos decidido llamarle a ver cómo se pueden estudiar las oposiciones sin luz eléctrica. Gabriel, crudos días. Buenas tardes y crudos días, Javier. Perdón que te llevamos haciendo esperar como un buen rato y tú tendrás que estudiar, claro. Sí, interrumpió el estudio, pero bueno, la ocasión lo merecía. Hombre, claro, así te das un poco un respiro, que las oposiciones son siempre muy duras. Bueno, José Gabriel, cuéntanos, ¿cómo pasaste el día? Pues sin conexión a internet desde poco después de comer y sin poder utilizar el ordenador, el móvil y cualquier medio electrónico, sí
sí que fue difícil, y especialmente pues cuando ya se fue la luz del sol, la luz solar a las 9 de la noche, y pensando mucho también en mis compañeras y compañeros, pues cómo estarían en el hospital, cómo estarían en el servicio de urgencia, trabajando con ciertas deficiencias. Claro, ¿le llamaste, hablaste con alguno de ellos o de ellas? No, al no tener Claro, tampoco, conexión a es internet, verdad. no tener datos, ya mañana cuando me reincorpore que me cuenten de viva voz. ¿Y pudiste estudiar a la luz de las velas? Poco, realmente poco, te deja la vista, la dioptría de la miopía yo creo que me han aumentado y decir descansa un poco. ¿Cuándo tienes los exámenes? Los exámenes de la categoría enfermera son en poco más de medio mes, que bueno, también a la categoría nuestra, el SAN, nuestro queridísimo SAN, nos ha hecho una jodienda, por así decirlo, con las sedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Especialmente a enfermeras como yo, que somos de la provincia de Jaén. Ah, ¿por qué? Pues te comento brevemente, Javier. Muy breve, muy breve. Resulta que finalmente van a ser 5 provincias, que son 5 sedes de las 3 que había inicialmente, y Jaén no es una de ellas. Entonces, enfermeras como yo del norte de Jaén tenemos que irnos a los puntos más distantes geográficamente de Andalucía, como es Granada. Pues vaya por Dios. Bien aquí esta denuncia, como otras que se han hecho en el día de hoy. José Gabriel, muchísima suerte con esos exámenes. Gracias, Javier. Y que viva nuestra república. Viva. Es que eso es lo que decía en el mensaje que nos envió. Y vamos a hablar con alguien más. Sí, porque quien sí estaba ahí al frente del cañón en los hospitales es Elena Vara, que trabaja de matrona en Segovia y el corte de luz le pilló en el paritorio. Pero con alguien dando a luz en ese momento. Que nos lo cuente Se va la ella. luz y alguien da a luz. ¿Qué parece? Qué poético, ¿no? Qué poético para terminar. Sí, pues yo creo que la madre no pensaría lo mismo. Elena, crudos días. Crudos días. Crudos días. ¿Qué tal? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasó en ese paritorio? Pues hacía 5 minutos que acabamos de atender un parto y estábamos todavía en el paritorio atendiendo a la mujer porque fue un parto de estos irrefrenables que, vamos, había venido 10 minutos antes y dado a luz enseguidísima. De hecho, si hubiera tardado 10 minutos más en dar a luz, lo habría hecho en un ascensor. Wow. La pobre mujer. Bueno. Sí, y vamos, fue muy gracioso porque cuando se fueron las luces estábamos suturando y el padre se ofreció a darnos luz con la linterna del móvil en el minuto en el que tardaron en saltar los generadores. Claro, porque los generadores no saltan automáticamente, hay un pequeño tiempo ahí. Sí, tardaron un minuto, una cosa así, y fue un minuto de oscuridad que por suerte ya había nacido el bebé, ya estábamos constatados, todo estaba bien. Entonces, ¿Y qué tal la madre? La madre bien. Las madres en ese momento están un poco en shock, o sea que yo creo que casi no tuvo tiempo de darse cuenta de la circunstancia. Bueno, Elena, ¿no te parece muy poético que una mujer dé a luz y justo después se vaya la luz? Sí, es bastante poético, de verdad. Pues con esta poesía queríamos terminar el día de hoy. Te agradecemos, como hemos hecho también con otros sanitarios y sanitarias, el trabajo que hacéis siempre. Gracias por estar siempre ahí al pie del cañón y te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Y queríamos despedirnos con esta historia y con este mensaje. Hola, carne cruda. Bueno, yo quería simplemente explicar cómo lo vivimos aquí en Moyà, que es un pueblo que hay aquí en el interior de Cataluña, y la verdad es que fue un día increíble. Estuvimos todo el día las vecinas hablando, paseando, charlando, y luego también tuve momentos para leer, para escribir y estar simplemente viendo la vida pasar. Yo creo que fuimos conscientes de lo que mucho que necesitábamos este momento. De un momento para otro dejamos de poseer todo lo que teníamos, ¿no? De pronto nuestro dinero no existía, los ordenadores y móviles no los podíamos enchufar y no tenían ningún valor, y entonces, pues bueno, las que teníamos cocina de gas, hicimos un poco pues de centro de agrupación de personas que vinieron a cocinar a casa, y fue un día maravilloso, nos lo pasamos genial. Que ayer hubo vecinas y vecinos que se conocieron. Y conocimos lo mejor de mucho. Y lo buena, que es la radio. A donde han venido unos amigos. Y amigas de Guipúzcoa, México, de La Rioja, que han venido a acompañarnos. Y que ayer se hicieron compañía en Madrid. En mitad del apagón.
Gracias por acompañarnos. Por ser nuestra energía. Y la luz del mejor equipo de la radio que ha preparado este programón en mitad de la oscuridad. A la luz de las velas. Salud y república. Y más que nunca, que la radio nos acompañe. Gana el aplauso, ¿verdad? A ver esos generadores. Generadores de aplausos.